Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien, hermanos, pues si me acompaña vamos a hacer una breve oración para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote de tu asistencia, de tu gracia, Señor, para poder recibir en nuestro corazón la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Que tú a través de tu poderosa palabra transformes nuestra vida, nos ayudes en cada área de nuestra vida y nosotros formemos la convicción, la fe suficiente para avanzar en tus propósitos. Dame esa gracia especial, Señor, para desarrollar esta enseñanza y que todos, Señor, tanto mis hermanos que van a escuchar y yo que voy a compartir tu palabra, engrandezcamos con tu nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguien recuerda la enseñanza de la semana pasada? Ya lo saqué de la zona de confort, ¿verdad? Pues Dios es bueno, no sé, así es, qué bueno es el Señor. Dios es bueno, hermanos. Lo vimos la semana pasada, cómo a pesar de las diferentes situaciones, pues Dios sigue siendo bueno. Y nosotros como cristianos reconocemos eso. Pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno en nuestras vidas. Y hablando de eso, mis hermanos, pues la realidad es que todos pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Piensa en tu semana, situaciones difíciles tuviste. Levanta tu mano, ¿alguna situación difícil? Pues es el pan diario, ¿verdad? Si algo podemos estar acostumbrados es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Se pueden tornar en situaciones difíciles. Pero Dios es bueno, hermano, y Él va a hacer la obra en nosotros. El asunto es que la obra que Él hace en nosotros tiene que ver con el reino de los cielos. No lo que nosotros queramos hacer, ni nuestras metas, sino hasta donde Él nos quiera llevar. Sus propósitos eternos y divinos en nosotros. Y el día de hoy quiero compartirles un tema que se llama Bástate mi gracia. Es el tema de hoy y le puse un título que es a manera de pregunta: ¿es Dios suficiente para ti? Pues vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Ahí en 2 Corintios 12:9, búscalo en tu Biblia. 2 Corintios 12:9. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Vemos al apóstol Pablo diciendo estas palabras, y en el contexto pues sabemos que Pablo, tratando de defender su ministerio ante los corintios, él está hablando de todo lo que ha pasado y hace mención que la gracia de Dios ha sido suficiente en su vida porque ha pasado por dificultades. Una de tantas es el aguijón que conocemos de Pablo, o que medio conocemos porque no se dice cuál es. Pero Pablo tenía un aguijón que dice la Escritura que pidió a Dios 3 veces que fuera quitado de él. Pero Dios contestó que no. Dios contestó: mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas. Y es como si le dijera Dios a Pablo: mira, tu aguijón no es lo que necesita ser quitado, más bien necesitas ver mi gracia. No dolerte en tus aflicciones, sino verme a mí, ver mi favor en tu vida. Y bueno, la Escritura nos dice que pidió 3 veces Pablo a Dios. Sin embargo, algunos estudiosos llegan a la conclusión que no eran simplemente 3 veces lo que Pablo pedía, sino que, a poner un número de referencia, 3, fueron muchas más veces, sino más bien fueron 3 eventos donde Pablo, de una manera muy íntima, manera de ruego, le decía al Señor que le quitara esa aflicción, ese aguijón. Y pasa muchas veces con nosotros esto.
En diferentes circunstancias, no es que le pidamos a Dios una, dos o tres veces, sino son muchas veces, pero hay momentos muy específicos donde hay un clamor en nuestro interior, un clamor que quiere entender las cosas, del por qué pasan o no pasan ciertas cosas en nuestra vida, tratando de entender con sinceridad qué es lo que está pasando en nuestra vida y por qué Dios está actuando de la manera que está actuando en nosotros. De esta manera Pablo pidió a Dios en medio de su dolor y Dios contestó: mi gracia es lo que tú necesitas, mi gracia te va a ser suficiente. Y en muchas de tus necesidades, carencias, aflicciones que pasas como cristiano, Dios te puede contestar lo mismo: mi gracia es lo que tú necesitas. Cuando entramos a Dios en oración, exponiendo nuestras necesidades, nuestras situaciones que parecen que necesitamos una respuesta, es apremiante. Necesitamos una respuesta de Dios y entramos a lo secreto y oramos a Dios con fervor, esperando una respuesta por esa situación apremiante, por esa carencia, por esa debilidad. Y Dios no contesta. Bástate mi gracia, es mi gracia lo que necesitas. No es el tiempo de solucionar los problemas de esa manera, simplemente que volteemos a ver su gracia en nuestras vidas. Es sorprendente la respuesta que Dios le da a Pablo y al mismo tiempo es sorprendente la respuesta que Dios da, la respuesta que Pablo da, de la cual tú y yo debemos aprender. Porque vemos que en Pablo sí bastó la gracia de Dios en su vida. Siguió con la aflicción, pero vemos la respuesta de Pablo que sí bastó. Sí se fijó en su gracia. Mira lo que responde ahí en el pasaje base que estamos viendo. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todo. Dice: mi bondad es todo lo que necesitas, dice Dios. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Y esta es la respuesta de Pablo. Por eso me alegra presumir mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Pablo, mis hermanos, debemos de aprender de él porque era un hombre que tenía su mirada puesta en las cosas eternas, en el reino de Dios. Y yo quisiera preguntarte, ¿tu mirada está puesta en las cosas eternas? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Levanta tu mano. Si quieres hacer la voluntad de Dios, levanta tu mano. Hay muchos cristianos que parece que lo único que quieren es salir de los problemas, que parece que lo único que quieren es que no haya aflicciones, que Dios los saque de todas las circunstancias difíciles que pasan o en las que se pueden meter. Pero no hay ese deseo genuino de que Dios trabaje en nosotros. Si vemos a Pablo, dice: así el poder de Cristo va a vivir en mí. Y yo quisiera que el poder de Cristo viva en mí y que Dios obre en mi vida y a través de mi vida. Eso es lo más importante. El asunto es que muchas veces nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestras carencias nos hacen perder el enfoque y empezamos a ver lo malo que podemos decir, lo malo que puede ocurrir en nuestra vida y no vemos cómo Dios se puede glorificar en medio de esa situación. De tal manera, mi hermano, que yo he recibido algunas malas noticias esta semana pasada, pero debemos de pensar diferente. ¿Cómo Dios se va a glorificar en esa situación? En las situaciones que tú estás pasando o que seguramente vas a pasar más adelante. ¿Cómo Dios se va a manifestar en ti? Eso es lo importante. Bástate mi gracia. Tenemos que entender la gracia de Dios lo más que podamos como cristianos. Generalmente definimos la gracia como el favor inmerecido de Dios, lo cual es correcto. Pero, ¿qué palabra podría definir lo que Dios hace en nuestras vidas? La gracia se manifiesta en la Escritura desde el principio hasta el fin.
A final de cuentas, toda la Escritura, la Biblia, habla de cómo Dios le da su favor a los hombres, le ama, trabaja en Él, quiere llevarlo a Él. Esa es gracia, desde el principio hasta el fin. La Biblia es Dios tratando de estar con el ser humano y el hombre haciéndose a un lado. Esa es gracia. Él actúa con poder, con su poder. Alguien lo describió así, la gracia. La gracia es Dios obrando libre y poderosamente en bien de los hombres que nada merecen, al solo impulso de su amor. Tú y yo, hombres que nada merecemos, Dios trabaja por amor para nuestro favor, para hacernos bien, pero no lo merecemos. Y es ahí de donde nace la gracia, del principal hecho de que Dios es amor. Dios obra a nuestro favor porque nos ama. Esta palabra gracia que viene en la Escritura, en el texto que estamos leyendo, viene del griego charis o charis, que quiere decir que es el favor e influencia divina en el hombre. Un regalo, una bendición, pero también quiere decir que es el reflejo de Dios en el ser humano. Piensa en ti, en tu vida. Dios se refleja en ti al manifestar su gracia, porque si estamos aquí es porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas, porque Dios lo ha permitido. Y aunque no lo merezcamos por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, hoy estamos aquí. El simple hecho de escuchar su palabra es gracia. Porque no sé si lo has pensado, pero pues nosotros no merecemos la Escritura. Es el conocimiento de Dios revelado a los hombres por amor. No porque Dios tenga alguna necesidad, sino porque Dios nos ama. Y es a través de la Escritura que Él quiere acercarse a nosotros. Él no tiene necesidad, lo hace por amor y no lo merecemos. Y la gracia tiene sus propósitos. El primer propósito que tiene la gracia es salvar al ser humano. Como bien les dije, la Biblia está escrita para la salvación del ser humano. No hay mayor gracia que la salvación. Dios Padre enviando a su Hijo a morir por los pecadores que nada merecían, y Él sin ninguna necesidad. Nosotros merecíamos el infierno, no somos dignos de Dios, no somos dignos de su sacrificio. ¿Recuerdas a Juan el Bautista cómo decía? Ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Cómo merecíamos la salvación? ¿Cómo merecíamos que Jesús sangrara por nosotros, fuera golpeado por nosotros? Eso es gracia, con el propósito de salvarnos, de que fuéramos llevados a una eternidad con Él, porque la condición era el infierno. Pero también tiene el propósito de perfeccionarnos. La gracia tiene el propósito de perfeccionar tu vida. Fíjate lo que dice Efesios 4, 13 y 14. Yo te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. 4, 13 y 14. Dios quiere perfeccionarte. Dice el versículo 13, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que crecemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados. Ese es el propósito, hacernos crecer, vernos tal como Cristo, a su estatura, para no ser como niños. De tal manera que su gracia en nosotros, desde que tú te convertiste al Evangelio, que lo aceptaste como su Señor, Él con su poder va a transformándote poco a poco para que crezcas y seas maduro.
para que crezcas en la fe, para que no tengas las mismas actitudes de antes, para que no pienses igual que antes, no pienses como un niño espiritual, haciendo berrinches por todos lados, como dice la Escritura, ¿verdad? Como un barco en alta mar, ¿verdad? Piensas un día una cosa y otro día piensas otra cosa. Un mes vienes todas las veces a la iglesia y otro mes te desanimaste y ya no vienes. Conforme vamos avanzando en la gracia de Dios, en la vida cristiana, nuestra fe se va firmando. Vamos avanzando, nuestras convicciones son más firmes y tú te vas a dar cuenta que tu carácter está aumentando conforme a la imagen de Jesús. Y es una pregunta retórica. ¿Has notado que tu carácter está avanzando? ¿O has notado más bien que tu vida está estancada? ¿Qué tendrán que decir los que te rodean? ¿Has avanzado? ¿Puedes decir que Dios está obrando en ti de tal manera que has ido creciendo? ¿O te conformaste con las mismas cosas? ¿Te quedaste ahí? La vida cristiana tiene que ver con ir avanzando y perfeccionando nuestro carácter. No como las películas de Walt Disney. ¿Cómo terminan las películas de Walt Disney? Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Problemitas y se casan. Pero la realidad es que lo interesante sería ver qué es lo que pasa después. La vida diaria. Es como, en lo personal, mi boda, pues fue el inicio de una vida con mi esposa. Lo importante no es la boda en sí es importante, pero no es lo importante en sí, es lo que viene después, el diario vivir. Y eso pasa con la vida del creyente. Se convierte al Evangelio, dice que Dios es su Señor, y no es si vivieron felices para siempre, tienes que crecer, tienes que avanzar. Ahí es donde comienza la película, no donde termina. Es el inicio de una carrera con Dios. El asunto es, ¿cómo va tu carrera con Dios? ¿Has avanzado? Tenemos que dejar que esa gracia, ese obrar de Dios en nuestra vida nos vaya transformando. Porque llegará el momento de nuestra muerte y entonces ahí sí, hermano, cuando muramos llegará el momento de y vivió feliz para siempre, en la eternidad con Dios. Pero si estás aquí, hoy no toca eso. Hoy toca luchar. Hoy toca que la gracia de Dios se perfeccione en ti. Hoy toca que la gracia de Dios y su poder te hagan crecer y madurar. Se perfeccione en tus debilidades, como lo decía Pablo. Porque no se puede, hermano, decir que conocemos y vivimos bajo la gracia de Dios cuando somos las mismas personas que cuando comenzamos el Evangelio. Con los mismos errores, con los mismos hábitos, con el mismo carácter, con las mismas actitudes. ¿Cómo podrías decir que su gracia se perfecciona en tus debilidades y carencias si sigues teniendo las mismas carencias de carácter? Si seguimos practicando las mismas cosas. ¿Es acaso ese el poder de Dios en la vida del cristiano? Definitivamente no. Reducimos la gracia de Dios a una manera de vivir muy simple, cuando somos llamados a manifestar su poder por medio de nuestro diario vivir. Pero en la vida del cristiano toca crecer, hermano. Toca que Dios se perfeccione en nuestras carencias y debilidades para llegar a ser completos, a ser maduros, para que Dios pueda hacer la obra en ti y pueda ser usado por Él. La vida cristiana, hermano, no sé si lo has visto de esta manera, pero el cristiano muchas veces se equivoca, pierde como el enfoque, porque piensa que la vida cristiana se trata de él mismo, de nosotros mismos. Pensamos que somos cristianos para salir de nuestros problemas, tener una vida espectacular,
hacer diferentes cosas, disfrutar de las bendiciones de Dios nada más. Pero la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti? ¿Cómo actúa Dios a través de ti? Dios, que es el principio y fin de los hombres. Por eso es necesario, mi hermano, que tú y yo como hijos de Dios entendamos que no podemos desarrollar nuestra vida bajo nuestro propio poder, sino el poder de Dios. Porque es el poder de Dios el que va a ayudarnos a transformar todas nuestras debilidades y carencias. La habilidad de Dios, el poder de Dios es lo que nos va a hacer capaz de lograr cualquier cosa que tenga valor en el reino de los cielos. Porque como dice la Escritura, porque apartados de Él no podemos hacer nada. Por eso debemos vivir bajo el poder de Dios, bajo su gracia. Y a veces los cristianos nos enfocamos tanto en nuestras vidas que no hacemos nada. Diciendo de manera muy general, no es que no hagamos nada en sí, sino que no hacemos nada conforme al reino de los cielos. Yo quisiera preguntarte, ¿hay algún aspecto que estés trabajando en tu vida, en tu carácter? Tiene que haber algo muy marcado en lo que estés trabajando hoy. Porque muchos cristianos ni siquiera están por entendidos qué está trabajando Dios en ellos. Si es tu caso, debes de enfocarte en la vida que Dios tiene para ti y tienes que estar trabajando en algo muy específico en tu vida. ¿Dejar algo? ¿Añadir algo? Creciendo en carácter conforme a la estatura de Cristo para ser perfeccionado, para crecer, para madurar. Para que podamos experimentar cómo su poder y su gracia nos va a hacer vencedores en todas las cosas que enfrentamos. Eso nos va a hacer vencedores, o mejor dicho, veremos que Jesús es el que vence y nosotros somos el reflejo de su victoria en la cruz. Esa es la vida cristiana, la obra de la cruz reflejado en nosotros, su poder de resurrección reflejado en cada uno de nosotros, que así como Jesús murió y resucitó al tercer día, así nosotros también muramos al viejo hombre y vivamos la vida que Él tiene para nosotros, que comience a haber vida espiritual en las cosas que antes estaban muertas, que no había nada importante. Ahora tenemos la capacidad dada por Dios de avanzar en las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:37 al 39 dice así, no lo busques, yo te lo voy a leer, dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Más que vencedores, por medio de Jesús, no por ti mismo. Si tú te fijas, todas esas características que menciona estos pasajes, tiene que ver con Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, y todo lo que dice ahí, no es por nosotros, es por su fidelidad. Por eso tenemos que trabajar bajo el poder de Dios, su gracia derramada en nosotros. Y tú tienes que decidir cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a vivir tu vida cristiana. ¿Bajo la gracia de Dios o bajo tus propias fuerzas? ¿Bajo tu propia voluntad?
Para el mundo, hermanos, mientras más fuerte seas, es mejor. Eso es tener éxito. Es el éxito del mundo. Ser influyente, tener poder. De hecho, mi hermano, no sé si te das cuenta que la prosperidad según el mundo es muy diferente que la prosperidad que nos marca la Escritura. La prosperidad del mundo tiene que ver con cosas materiales. Pero tiene que cambiar nuestra perspectiva porque nosotros somos cristianos y vivimos en el reino de los cielos y es el reino que tenemos que alcanzar y en el cual tenemos que perseverar. Pero de repente muchos podemos perder el piso y empezamos a perseguir las cosas naturales y el éxito que nos vende el mundo. Pero nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que estar bien enfocados porque los tiempos son difíciles, el mundo es muy sutil. De repente te ves envuelto en el día a día y ya estás pensando en tus necesidades, dinero, 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 cómo tener más, cómo prosperar en el trabajo, cómo prosperar, y son cosas buenas. Pero tu carácter, tu relación con Dios, nuestra mente tiene que cambiar. Nosotros no debemos de ser como en el mundo, que nos sentimos grandes cuando tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, cuando las cosas nos salen bien, cuando nos reconocen, porque a nadie nos gusta sentirnos incapaces, sentirnos que no podemos, con carencias. A nadie nos gusta la debilidad. Siempre nos gusta mostrarnos fuertes y competentes. Pero ¿te fijas cómo Pablo se presenta? Pero de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para mostrar el poder de Dios en mí. No tiene nada que ver con el mundo, hermano. Esto es diferente, este es el reino de los cielos. Y hay algo que pasa en el caminar de la vida cristiana. No sé si te has dado cuenta, pero algo que pasa es que vas entendiendo que no puedes con muchas cosas en la vida cristiana. Por ejemplo, hay cosas en las que yo tengo carencias y yo me doy cuenta que por mí mismo no puedo hacerlo, que tengo debilidades y a veces no alcanza el carácter que tenemos, no alcanza nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad. A veces no somos lo que se espera que seamos, no somos tan fuertes como creemos o quisiéramos ser, y es entonces donde clamo su gracia. Es entonces donde espero que su poder se perfeccione en mi debilidad, en mis carencias. Porque vivir la vida cristiana o tratar de vivir la vida cristiana bajo tus fuerzas no se puede. Por eso yo te preguntaba, hay cosas que tienes que cambiar, que las tienes que tener ahí, trabajando en ellas, pero no puedes en tus propias fuerzas. Nos frustramos, pierdes el ánimo. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que como no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos justifica para no hacerlo y Dios entiende, no, de ninguna manera. Sino todo lo contrario, su gracia que opera en nosotros, como le decía Pablo, nos responsabiliza porque es la garantía de que vamos a ser perfeccionados. Esas deficiencias que tú tienes, esas debilidades, van a ser perfeccionados si te apoyas en su gracia y en su poder. Y así como Pablo, esta debilidad que él tenía, lo que él menciona como los aguijones, esa debilidad lo llevó a ver su incapacidad, lo llevó a verse débil, a saberse un hombre débil, pero al mismo tiempo él clamaba a Dios con entendimiento. Y así las aflicciones de la vida te van a hacer ver tus incapacidades, tus debilidades, pero al mismo tiempo te van a hacer buscar a Dios. Esta palabra gracia, que es el favor de Dios en la vida del creyente, del cristiano, nos hace
perseverar, nos alienta a soportar, a buscar más a Dios. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirma, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que obra en ti si tú se lo permites. Él te va a hacer crecer, te va a afirmar en tu fe, te va a fortalecer, te va a establecer para que vayas avanzando en tu vida cristiana. Esto, mi hermano, es lo que se conoce como la buena batalla de la fe, en la que tú deberías considerar si estás en ella o no. Pelea la buena batalla de la fe, le decía Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Tenemos que empezar a vivir por fe y no por vista. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Porque cuando trabajamos en nuestras propias fuerzas perdemos los propósitos, hermano. Perdemos los propósitos que Dios quiere para nosotros. Hay un pasaje muy conocido en Mateo 7:22. ¿Recuerdas Jesús diciendo que en aquellos días, habla de su juicio, dice, Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estaban trabajando estos hombres. Y yo les voy a declarar: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es trabajar en sus fuerzas. Yo me imagino que gastaron mucho tiempo y muchas fuerzas. Pero ¿qué les aprovechó si no trabajaron bajo el poder de Dios? A final de cuentas, ni siquiera Dios los reconoció. En tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos milagros y predicamos. Yo me imagino que es un reclamo como: hey, gastamos todo lo que teníamos en ti. ¿Y cómo me dices que ni siquiera me conoces? Sí, en el nombre de Jesús, pero no actuaron bajo su voluntad, bajo su poder, bajo su gracia. Porque lo hicieron en sus fuerzas y a su manera. Y eso es lo que pasa muchas veces con la vida de nosotros. Actuamos bajo nuestras fuerzas y a nuestra manera. No todo lo que se hace en el nombre de Jesús tiene provecho para la vida eterna. Tenemos que avanzar en la voluntad de Dios. Yo me imagino cómo tantos hombres, ¿verdad?, que levantan iglesias y se la pasan predicando y hacen una obra pues grande y nunca hacen la voluntad de Dios. Alguna vez comentaba el pastor Chuy de que un pastor de muchos años en la iglesia que se acercó a él diciéndole: es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Después de más de 30 años levantando obras, predicando el evangelio, ¿qué respuesta podría esperar? No se trata de hacer muchas cosas, se trata de que el carácter de Dios crezca en ti, que crezcas conforme al reino de los cielos y que tú seas testigo del poder de Dios actuando en tu vida. Pero el asunto es que pasa el tiempo y muchas veces no avanzamos de las mismas cosas, pero nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Algunos hombres también en el tiempo de Pablo, él da testimonio que ahí en Filipenses dice que predicaban a Cristo, muchos hombres, pero lo hacían con intenciones equivocadas. Dice: algunos predican a Cristo por envidias y contiendas para pelear. Imagínate, qué tremendo, ¿verdad? Nada que ver. Hombres que gastaban su tiempo en hacer la obra de Dios sin Dios. Eso es trabajar bajo nuestras propias fuerzas o bajo nuestro propio entendimiento. Y sentirnos autosuficientes. O pensamos dos cosas: o que nosotros podemos por nosotros mismos,
o lo que la vida que nosotros vivimos es mejor que la que Cristo tiene para nosotros. Eso es negar su gracia. Bástate mi gracia, le contestó Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque mi poder se perfecciona, mi poder te hace crecer. Esa palabra poder es dunamis. Esa palabra, no sé si habéis escuchado, es de ahí de donde viene la palabra dinamita. Para aquellos años donde la dinamita se inventó, era la palabra que podía expresar más el poder más grande. Era la palabra más grande en poder. Entonces, dunamis, dinamita. Y es la palabra que se usa aquí. Es la palabra más grande que puede describir el poder de Dios con nuestras limitaciones de lenguaje. Y esta palabra quiere decir, pon atención, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Quiere decir poder sobrenatural, fuerza, capacidad, habilidad, valor y eficiencia. Y habla de un trabajo activo, porque la fuerza de Dios obra en nuestras debilidades, porque las habilidades de Dios, la eficiencia de Dios trabaja donde no lo hay. Su poder se perfecciona. Es decir, su poder va a ser cumplir. Eso quiere decir la palabra perfeccionar. Cumplir, acabar y completar. Hacer crecer y madurar, de lo que les he venido hablando. Es el poder de Dios, su obra en ti, te va a hacer cumplir la obra que Él tiene para ti. Su poder en ti, si lo permites, es la garantía de que la obra que Él comenzó en ti va a ser terminada y vas a ser a la medida de Cristo cuando estés con Él. Es la garantía de que conforme vas avanzando en tu vida cristiana, tú vas a ir creciendo. Tú vas a madurar. Ese poder que se perfecciona en nuestras debilidades. Y fíjate lo que dice, lo que quiere decir la palabra debilidad en este pasaje. Porque aunque la mayoría de los casos del Nuevo Testamento tiene que ver con enfermedades, discapacidades físicas, esta palabra tiene mucho que mostrarnos si la examinamos bien. Pon atención. La palabra es asteneia, que quiere decir fragilidad, enfermedad, falta de capacidad, estar limitado, falta de coraje, incapacidad de producir resultados y carencia de fuerza. Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, yo dije, pues yo soy todas esas. Me faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas en nosotros. La gracia de Dios es la voluntad que Él tiene para hacernos bien, obrando a nuestro favor, actuando con todo su poder en todas nuestras limitaciones, para hacernos avanzar en la vida que Él ha preparado para nosotros, en la vida que somos incapaces de avanzar sin Él. No podemos llegar al crecimiento, no podemos tener madurez, no podemos avanzar en las cosas que estamos atascados sin Él. Sin su poder que se perfecciona en nuestras carencias. Y la realidad, mi hermano, es que muchas veces no somos aptos. Si te fijas en los discípulos de Jesús, ellos no eran los que se considerarían los más capacitados. Sin embargo, la gracia de Dios fue lo que los hizo aptos, así como tú y como yo. Por eso, yo les decía en un principio que esta es una responsabilidad. El poder de Dios en la vida del cristiano nos deja sin salida. Porque ¿cómo quedaríamos igual? ¿Cómo después de tantos años conociendo a Jesús quedaríamos igual? Hay situaciones personales que no nos gustan, ¿verdad? A mí en lo personal hay cosas que no me gustan de mí.
cosas que me cuesta vencer, y no hablo de pecados específicos, sino de actitudes, que pasan cosas durante el día y no me gusta mi reacción. Y estas actitudes, estas situaciones, necesitamos vencerlas porque están ahí latentes. Y a mí en lo personal no me gustan, pero tengo que confiar en la gracia de Dios, su poder actuando en mí. Y yo me entristezco en mis propias debilidades, pero al mismo tiempo tengo esperanza en que su poder se perfeccione en mi incapacidad, en mi debilidad, en mi incapacidad de hacer las cosas bien como a Él le gustan. Y no tengo a dónde irme. No tenemos para dónde salirnos. Porque Él ha garantizado que hará la obra en nosotros si tú lo permites. Y su poder, dunamis, la dinamita, el poder de Dios, obra en ti y puede transformar tu vida. El asunto es, ¿por qué no se han transformado muchas cosas? Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ir avanzando. Yo te pregunto, ¿tienes esperanza en el poder de Dios, en la obra que Él va a hacer en ti? La esperanza es que Él promete que va a ser terminada, que Él nos va a hacer crecer y madurar hasta la estatura de Jesús. O eres como aquellos hombres que se llaman cristianos y no cambian, y se les nombran errores y no quieren cambiar, prefieren ocultar sus cosas. Ya se acostumbraron a sus malas actitudes, se acostumbraron a sus pecados, se acostumbraron a su manera de vivir, pero nosotros no debemos ser de esos. Nosotros debemos ser los hombres y las mujeres que dejamos que Dios obre con su poder en nuestras vidas para ser transformados, y no nos vamos a quedar de la manera en la que estamos hoy. Es el deseo de Dios que no salgamos de aquí igual que como llegamos, pero no solo del domingo, del lunes y del martes y de ayer y de los días que vienen. Él quiere transformar nuestras vidas. No podemos negar que Dios nos ha entregado todas las cosas y que su poder basta para transformar nuestras vidas, porque pensar así es como si no bastara su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y cuando no avanzamos ni poquito, es como si negáramos su poder actuando en nosotros. Por ejemplo, hay personas que en algo muy sencillo no pueden dejar de fumar. Y hace días yo estaba platicando con un hermano, no es de aquí de la congregación, para que no volteen a ver a nadie. Yo estaba platicando con un hermano que yo sé que no puede dejar de fumar por muchos años, por muchos años. Y me hablaba de cómo Dios obra en él y cómo Dios le habló en una situación apremiante, cómo Dios lo sacó de una necesidad que él tenía. Y yo le estaba escuchando, me pasó como en las películas, que dejas de escuchar lo que está diciendo y yo nomás pensaba, qué impresionante, ¿por qué no deja de fumar? Porque yo estaba hablando con esa persona y me daba aliento a cigarro. Y yo decía, es que Dios hace cosas impresionantes en la vida de los hombres, ¿no es cierto? Dios ha hecho cosas impresionantes en ti. Levanta tu mano. En mi vida sí. Y yo veía a esta persona y lo que estaba diciendo, pues sí puede apantallar. Algunas cosas me sorprendieron, pero al no cambiar algo tan mínimo, yo veo cómo sus palabras se hacen nada para mí. Su testimonio no tiene valor. Y estoy hablando de una persona que ha perseverado en eso muchísimos años. No es algo con lo que luche, pues.
porque estamos hablando de luchar. Puede una persona, yo nunca fumé, yo no sé qué es dejar el cigarro, porque nunca empecé. No sé si sea difícil o fácil, la verdad. Pero sí he conocido cristianos que luchan. He conocido cristianos que dicen que de un día a otro. Hay otros que luchan y lo dejan. Pero hablando específicamente, esta persona nunca luchó y nunca ha luchado y parece que no quiere luchar. Y decía, es que Dios hizo un milagro, Dios obró en mí, Dios me habló. Y sí, no lo dudamos. Dios es ahí, eso y mil cosas más, pero justamente por eso. Porque Dios hace tantas cosas grandes, pero también tiene que irnos llevando a madurar, a dejar ciertas cosas difíciles y fáciles. Cada quien le batalla diferente con las cosas. Pero lo que sí es que tenemos que avanzar. Y es cuando yo pregunto, ¿de verdad su gracia nos basta? ¿De verdad hemos visto que su poder se perfecciona en nuestras debilidades? En las situaciones difíciles que afrontamos, en las carencias que vemos que tenemos, en lo que nos cuesta trabajo, ¿su gracia ha sido suficiente? Ciertamente sí, porque estamos aquí hoy teniendo la oportunidad de hacer las cosas mejor. Pero tiene que ser suficiente para transformarnos. Piensa por un momento en las cosas que posiblemente hayas estado arrastrando. Algunas cosas, hablo de las cosas por las que ya no luchas tal vez. Esas carencias de carácter, de firmeza. Tenemos que creer que su poder se perfecciona en esas debilidades y tenemos que avanzar. Así como Pablo y los grandes hombres de Dios, pues todos imperfectos como tú y como yo. Y vemos que ellos hicieron grandes cosas. Pablo, el hombre que más sobresale en el Nuevo Testamento, haciendo cosas impresionantes. Y los grandes hombres de la Biblia, hombres y mujeres, con muchas deficiencias. Pero ellos avanzaron y Dios trabajó en ellos y Dios hizo la obra en ellos y hizo grandes cosas a través de ellos porque se ocuparon de cómo el poder de Dios iba transformándolos de tal manera que avanzaban. Pero por otro lado, pensemos en otro hombre como Saúl en la Escritura, un hombre que también Dios lo escogió como tantos otros, lleno de limitaciones y carencias como tantos otros. Pero él buscó lo suyo y no lo de Dios. Y ya sabemos cómo terminó la historia de este hombre. Un hombre que no quiso avanzar por más que Dios le habló. Y tenemos que decidir de qué tipo de hombres vamos a ser tú y yo. Ciertamente somos hombres débiles. Dios dice en su escritura que somos polvo, ¿verdad? Débiles, pero somos los hombres en donde Dios pone su poder. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro, mis hermanos? A Jesús. La gracia de Dios en nosotros, su favor. Ese es Jesús. Y en cuanto a nosotros, pues somos el barro. Nada más que tierrita, con forma. El único valor que tenemos es Jesús en nosotros. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios 15, 9 y 10, y dice, hablando de él, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y luego continúa diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El más pequeño, dice, pero por la gracia de Dios fue lo que fue. Y bien peculiar como dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque él trabajaba y se esforzaba en todo lo que Dios le guiaba a hacer. Cambiaba lo que tenía que cambiar. Se esforzaba en su comunión con Dios. Se esforzaba en el reino de los cielos. Era su enfoque. Así como el tuyo y el mío debe de ser. Estos pasajes, mi hermano, nos retan, nos deben retar. Porque la gracia de Dios no debe ser en vano para con nosotros. No podemos ser el mismo de antes. No podemos tener los mismos vicios. No podemos simplemente quedarnos quietos si consideramos que la gracia de Dios se ha derramado en nuestros corazones y su poder actúa en nosotros. Porque cada uno de nosotros nos enfrentamos todos los días a situaciones que tenemos que hacer, que tenemos que decidir hacer o no hacer. Tenemos que decidir si perdonamos o no lo hacemos. Tenemos que decidir si contestar mal o no hacerlo, si ceder a la ira o no hacerlo. Tienes que decidir qué ves y qué no ves, qué escuchas y qué no escuchas, qué hablas y qué no hablas. Y en estos momentos es donde tenemos que saber que como hombres podemos hacer las cosas mal, que somos débiles, pero en Dios no lo somos. En Él tomamos fuerza. En Él podemos encontrar la capacidad, su poder, su fuerza para hacer lo que debemos hacer. Y su gracia no va a ser en vano para con nosotros, dice la Escritura acerca de Pablo. Su gracia no fue en vano para conmigo. Es decir, el poder de Dios ha estado actuando en mí. No porque Pablo haya sido el hombre más capaz de todos, es como tú y como yo. Pero su gracia no fue en vano para con él. Ese poder de Dios nos va a ayudar a soportar en los momentos difíciles, sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo control. Y nos lleva a soportar, porque cuando las cosas van mal, mi hermano, muchos corren, actúan iracundamente, recurren a la propia justicia, a la justicia de los hombres. Hay situaciones muy puntuales en nuestra vida en las que tenemos que actuar bajo el poder de Dios que obra en nosotros. Hemos escuchado cómo Dios es más grande que todas las situaciones adversas, ¿verdad? Dios es más grande que los problemas, eso es una realidad. Mientras más grande ves a Dios, más chiquito se vuelve el problema. Pero al mismo tiempo, nosotros mismos tenemos que reconocer nuestra debilidad. Dios es grande, se ve muy grande si lo conoces, y el problema se hace chiquito. Pero imagínate qué tamaño tienes tú. Pues más chiquito que el problema mismo. Pero al mismo tiempo que reconocemos nuestra debilidad y nuestra carencia, entendemos que solo Dios puede ayudarnos y que tiene la capacidad para hacerlo y obrar a nuestro favor. Su gracia, mi hermano, tiene que bastarnos y no tenemos que actuar de diferente manera. Sea cualquier situación en la que tú te encuentras, tiene que bastarte su gracia y su favor. Esto quiere decir que en cualquier situación en la que te encuentras, el solo saber que Dios está obrando a favor de ti, tiene que bastarte, que no te va a dejar igual. Todos hemos tenido necesidades de muchas maneras, ¿verdad? Yo me acuerdo ahorita de algunas necesidades apremiantes que he tenido, pero
Cuando estaba escribiendo esto, yo me ponía a pensar y decía, bueno, en esos momentos difíciles que yo tuve como hombre, ¿realmente su gracia me bastó? Porque hay veces que nos molestamos, hay veces que queremos correr, porque cuando las cosas van bien es muy fácil decir, es por su gracia. Todo lo que tengo es por gracia de Dios, hermano. Mira todo lo que tengo, pero es por su gracia. Cuando todo va bien, así es. Pero cuando las cosas van mal, es fácil decir, ¿por qué a mí? ¿Qué acaso Dios se olvidó de mí? Es difícil a veces pensar que Dios tiene todo bajo control cuando las cosas están mal. Y muchas personas que dejaron de venir a las iglesias lo hacen porque esperan que siendo cristianos nunca les falte nada. Que cuando pasan necesidades, que pase como en las películas, que Dios los va a rescatar de último momento. Como si una película de acción se tratara. Y Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Hay muchos testimonios de cómo Dios suple en el último momento para pagar la renta, ¿verdad? Dios suple en el último momento para cualquier cosa, te llena el tanque de gasolina, cómo alguien toca la puerta y te lleva una despensa cuando no hay nada. Y Dios así lo ha hecho, yo mismo soy testigo de eso. Pero no sé tú, hermano, es más, estoy seguro que sí, que todos hemos sido testigos de cuando también dice Dios no. Y en esos momentos cuando Dios dice no, ¿su gracia nos ha bastado? Porque esa fue la respuesta que Dios le dio a Pablo. Quítame este aguijón, bástate mi gracia. Y nos encontramos en momentos muy difíciles y Dios dice no. Y aún sigue su gracia en nosotros y no podemos negarlo. A final de cuentas Dios no nos debe nada, hermano, nada te debe Dios. Vivimos por gracia. Pero cuando no entendemos esto, esperamos que Dios funcione. Pensamos que la gracia de Dios, que Dios obra a nuestro favor, es como el genio de la lámpara, que le podemos pedir deseos propios y Él los cumple. Pero no es así. ¿Se acuerdan la historia de cómo Dios salvó a Daniel del foso de los leones? Es una historia impresionante. Impresionante. Pero, ¿qué pasó con tantos hombres y mujeres que murieron desgarrados por leones en el Coliseo romano? Dios dijo que no en ese momento. Su gracia es la misma con propósitos diferentes. Su gracia se manifiesta en cualquier situación y reconocida por nosotros sus hijos, aun cuando Él dice no. Hay personas dentro de nosotros que han estado enfermas por mucho tiempo. Y Dios dice no. Dios dice, bástate mi gracia. Que han pasado aflicciones diversas y que a veces dices, bueno, pues ya te resignas, parece, a estar las cosas así, y viene otra cosa encima. Y Dios dice, no, bástate mi gracia. En algunos Dios sana de maneras impresionantes, en algunos no. No debemos negar su gracia, su poder que actúa en nuestras necesidades, pero actúa para llevarnos al carácter de Cristo. Su gracia nos basta, hermanos. Su gracia debe bastarnos. Puedes carecer de todo, hermano, de todo. De salud, de dinero, puede acabarse todo. Pero la gracia de Dios jamás se alejará de ti. Dios jamás va a dejar de obrar a tu favor. Y estas palabras en momentos difíciles, hay que aferrarnos a ellas, hermano. Debemos entender que Dios no trabaja para que todo nos salga bien.
Una vez yo estaba viendo una película cristiana y al menos las que yo he visto, que son muy pocas, este, la verdad, tienen una característica en común. Al último es como cuento de hadas, todo queda perfecto. ¿Y qué cuando Dios dice que no? Es, es difícil, tenemos que anclarnos de su gracia sabiendo que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, haya sanidad o no la haya dolor o no lo haya, se rompan relaciones o no las haya. La vida cristiana es difícil y muchas veces Dios dice que no. Dios dice, bástate mi gracia. Dios siempre nos va a socorrer, hermano, pero bajo sus propósitos y su voluntad. No puedes esperar que Dios solucione tus problemas. Dios puede hacerlo, Dios puede sanarte, pero Él no prometió eso. Él prometió que su gracia bastaría para soportar firme en la fe, y la iglesia necesita anclarse de esa verdad. En los momentos difíciles, su gracia debe bastar y su favor no se va a apartar de ti. Él te va a llevar a crecer, te va a llevar a otro nivel de madurez, te va a llevar a ser de bendición para otros que en un futuro van a pasar por la misma aflicción, y tú le vas a decir, mira, bástate su gracia, yo lo experimenté. Y Dios es fiel, hermano. Hay debilidades en todos nosotros, hay carencias. Yo platicaba con mi esposa acerca de, pues vemos a nuestros hijos crecer y vemos cómo en ellos se van desarrollando, pues, rasgos de su naturaleza caída y cosas que pues no esperamos de ellos, cosas que dicen, cosas que hacen, cómo se tratan entre ellos. Y nos sentamos y pues nos entristecimos juntos. Oye, fíjate que ya hace esto y esto y esto. ¿De dónde lo sacó? Pues no necesita sacarlo de nada, lo saca de su corazón y entristece, la verdad, las incapacidades. Pero recordamos que su gracia es suficiente y que su poder se va a perfeccionar en nuestros pequeños, en nuestra propia vida, y que no importa lo que pase, si confiamos en su gracia y en su poder que actúe en nosotros, vamos a vivir confiados y con entendimiento. A final de cuentas, mi hermano, piensa en esto: lo único que tienes en la vida, seguro, es su gracia. Todas las cosas en las que puedas confiar van a terminar y se pueden acabar de un día a otro. Ahí en el trabajo hay personas que, pues yo he conocido poco a poco, que trabajaban en el mercado de abastos y van y me compran algunas cosas. Y hay dos clientes en especial que me dijeron que de un día a otro perdieron sus bodegas en la central de abastos, perdieron casas, perdieron todo y tuvieron que poner un puesto afuera de la casa de su mamá, siendo personas con muchísimo dinero. Y yo digo, wow, no podemos confiar en las cosas materiales, debemos de confiar en la gracia de Dios que actúa en nosotros y que nos va a llevar a perfeccionar nuestro carácter, nos va a hacer crecer. Porque mira, hermano, en Cristo estamos completos. El asunto es que aunque lo sabemos, muchas veces no estamos satisfechos con Cristo y queremos más. Y queremos más en el sentido de que cuando no tenemos algo que queremos, no estamos tranquilos, estamos insatisfechos, nos turbamos y somos como niños fluctuantes. A veces sí queremos creer, a veces, ¿por qué no nos da lo que queremos? En Cristo estamos completos, no nos hace falta nada. Su gracia es suficiente para nosotros.
¿Qué, qué respuesta le vas a dar a Dios ante su gracia y ante su poder, que quiere actuar en tu vida, en tus debilidades, en tus carencias? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Hay muchos momentos de la vida de nosotros donde realmente pues entendemos que no tenemos nada, no nos alcanza, las cosas son difíciles, hay carencias por todos lados, hay dificultades. Pero su gracia nos debe bastar en los momentos difíciles. Debemos considerar o estimar lo que Dios tiene por estima, que no son las cosas materiales, sino el carácter, el crecimiento, su comunión. Es lo que Dios estima y lo que nosotros debemos de estimar. El asunto es si eso es lo que realmente estimamos nosotros, si eso es lo que realmente tú quieres para tu vida. Crecer para Dios, crecer en el carácter, madurar. Puede ser la respuesta de por qué a veces no crecemos como debiéramos. No dejamos las mismas cosas porque estamos mal enfocados. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y luego, en la misma respuesta, Pablo dice en el versículo 10, ahí de 2 Corintios 12, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mi debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. No por Él mismo, sino por la gracia de Dios y el poder que actúa en Él. Creo que nos hace falta mucho para gozarnos en nuestras debilidades, en nuestras carencias. A veces considero que la iglesia de hoy se ha vuelto un poco renegona, por así decirlo. Pero Pablo tenía un entendimiento diferente. Sabía que cuando él veía carencias, Dios se engrandecía en él. Y esta es la pregunta que Dios tiene para ustedes. ¿Estás dispuesto a que Dios se engrandezca en tus debilidades? ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje en ti y alcances eso que Dios quiere para ti? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y crecer para Dios. Bástate mi gracia. Mira, hermano, hay muchas cosas en nosotros que no nos gustan como son. Hay muchas cosas por las que vamos a pasar, necesidades, afrentas. Y a veces podemos llegar a pensar: ¿por qué las cosas son así? Y quisiéramos que la vida cristiana fuera como la de las películas, que todo va bien y todo termina perfecto. Pero muchas veces Dios dice no. Dios dice: bástate mi gracia. Y luego dice: ¿por qué? Porque mi poder se va a perfeccionar en todas tus carencias, en todas tus debilidades, en todas tus imperfecciones. Tienes que entender que Dios es perfecto. Y cuando a ti no te alcanza para cambiar, Dios lo va a hacer porque Él es suficiente para ti. Pero tienes que entenderlo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestro matrimonio, para que cambien nuestros hijos,
para que cambie la iglesia en la parte que a nosotros nos corresponde, a cada uno de nosotros. No nos podemos conformar a como piensa el mundo y buscar al mundo como si fuéramos de esta tierra. No sabemos de memoria que somos extranjeros y peregrinos, pero actuamos como si fuéramos a vivir aquí por toda la eternidad. Y su gracia y su poder ha bastado para cambiar lo que tienes que cambiar. Creo que hoy toca trabajar. Hoy toca avanzar, pero no en tus fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en todas tus carencias. Y cuando eres débil, Dios es fuerte. Y si tú perseveras, podrás experimentar el ser más que vencedor. Porque no venciste con tu debilidad, sino con la fuerza de Dios en ti. Mientras que estás en tu lugar, cierra tus ojos y considera lo que Dios te ha hablado. Hay que darle una respuesta a Dios y entonemos juntos este canto que nos lleva a meditar. Quiero recordarte un evento de la Escritura cuando una mujer con flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía, había ido con médicos, los había sufrido, todos la habían defraudado y en sus fuerzas gastó todo y no tenía a quién recurrir, pero escuchó de Jesús, de aquel hombre que podía transformar, que actuaba con poder sobre la vida de las personas, y lo vio pasar. Ahí estaba Jesús y se acercó y pensó: si tan solo lo tocare, yo sería sana. Todo lo que el mundo no pudo hacer, todo lo que mis fuerzas no han podido comprar, todas mis carencias serán solucionadas si yo lo toco. Y lo tocó. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí, ha salido dunamis, dinamita de mí, ese poder que transforma la vida de las personas. El asunto es que también puedes tocar a Jesús hoy y Él está dispuesto para que su poder obre en tus debilidades. Sostiene, mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Dile una vez más: tu gracia, Señor, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mí.
vamos a hacer, mi hermano? Dile a Él, yo descanso. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti, Señor. Dile, yo descanso en ti. En tu palabra, en tus promesas, Señor. Descanso en tu gracia sobre mí. Que tu gracia no sea en vano en mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tu gracia, Señor, en mí es todo lo que yo necesito, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. La gracia del Señor es lo único que tú y yo necesitamos para cada día de nuestra vida. Amén. Pues despídense unos a otros, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente reunión. El Señor les bendiga. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Dile a Él, yo descanso. Yo descanso en ti.